Chicos cabrones. Perfecto. Raps. Bueno, seguimos. Muy bien, vénganse para este lado mientras los chicos siguen cocinando porque llegó el momento de hablar de comunicación. Bienvenido nuevamente, Pablo. ¿Viste? Esto está bueno porque es fácil. Sí. Rendidor, lo puedes hacer con los chicos ahora en vacaciones. Está buena esta receta. No sé si haría la masa, pero... Son más de los que compra ya hechas las cosas. Estoy como en una etapa de desastre en la cocina. Claro, bueno. Todo sale mal, pero... Cada uno con su inspiración en el momento que debe concentración. Bueno, empecemos con esta temática que me parece maravillosa, hablar de marcas personales. Qué bueno. Pensaba con la foto que acaba de presentar la negra, que de alguna manera lo que está haciendo ese padre al calificar algunas actitudes de la hija es construir también su marca personal, claro, su identidad, su manera de vincularse con los demás, su autoestima, que para hablar de marca personal es algo fundamental. Una persona que piensa en venderse, en comunicarse, en transmitir quién es a los demás, porque lo necesita para emprender, para tener sus primeros clientes, para desenvolverse en una empresa, en un ámbito profesional, necesita como primer paso conocerse, saber quién es, qué puede hacer, qué no puede hacer, en qué actitudes o en qué condiciones es fuerte, en qué es bueno, qué hace bien, en qué es bueno, buena, qué actitudes tienes que son valiosas, y eso es lo primero que deberíamos lograr. La semana que viene vamos a hablar de cómo abordar ese autoconocimiento, qué cosas tener en cuenta, pero la idea de hoy para esta primera charla sobre marca personal era definir qué es la marca personal, a qué nos referimos cuando hablamos de marca personal, que hablamos de nuestra reputación o del modo en el que podemos definirnos, siempre pensándonos en el ámbito profesional, en el ámbito en el que nos desenvolvemos como emprendedores o como empleados de alguna empresa, ¿no? Cómo nos conocen los demás, cómo creemos que somos, cómo consideramos que somos, y también este ideal, cómo nos gustaría ser. Siempre pensando que los hechos, la realidad, lo que logramos concretamente, es algo que va a determinar todo lo que podemos hacer después con la comunicación. Claro. Por ejemplo, si soy una persona a la que le cuesta mucho ser puntual, e intento venderme como puntual, que los demás me conozcan y sepan que soy puntual, me va a costar mucho sostener esa reputación o esa imagen, porque en algún momento la voy a pifiar o voy a llegar tarde, o me va a costar cumplir con determinado horario. Entonces todo ese trabajo que hice desde la palabra, desde la comunicación, para venderme como alguien puntual, va a caer en nada, va a quedar en nada. Y así con todas las demás características que podamos pensar, si soy creativo, si me considero inteligente, si soy buena persona en los vínculos interpersonales, si soy solidario con los compañeros, si soy de proponer, si soy proactivo. Todo eso es cuestiones que tienen que tener su correlato en los hechos, sí o sí. Por eso es muy importante también que nos conozcamos. Y así como hablábamos de la foto de este padre que califica a la hija y construye su imagen personal, también el modo en el que nos ven los demás nos va construyendo también, porque muchas veces los demás nos hacen ver o descubrir aspectos de nuestra personalidad o de nuestro modo de ser o competencias que no sabíamos que teníamos. ¿Cómo hacemos para saber cómo nos ven los demás? ¿Preguntamos a nuestro círculo íntimo? Preguntamos y estamos atentos a las instancias en las que intercambiamos opiniones con los demás. ¿Qué nos dicen? ¿Qué sucede, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo? Cuando nos presentamos a una entrevista o cuando nos presentamos a un casting, como el acento está puesto en conocernos, en saber quiénes somos, muchas veces ahí se ponen en juego la mirada del otro sobre algunos aspectos que no sabíamos que teníamos. A mí me ha pasado, por ejemplo, hace unos años, fui a una entrevista para ingresar a una capacitación sobre emprendedores, sobre emprendedurismo, y esa entrevista me hizo ver que tenía como algunas competencias emprendedores. Había hecho como algunos proyectos en ámbitos que a lo mejor no tenían que ver con lo laboral, en el ámbito de estudio y demás en la carrera, y había emprendido, algo había generado desde la motivación personal, pero no lo estaba valorando como una capacidad personal. Tal cual. Y esa entrevista hizo que pudiera descubrir
y a la vez que lo descubrimos lo afianzamos y decimos, sí, soy emprendedor. Tal soy cual. de decidir, de dar el primer paso, de promover ciertos cambios. De buscar una solución ante un conflicto o ante un problema. Sí, O sea, que justo te quería consultar acerca de, porque la primera pregunta que se viene a la cabeza cuando hablamos de marca personal y de vendernos es a la hora de una entrevista de trabajo. Entonces, por ahí muchos decimos, me da como cosa hablar de mis cualidades o competencias en una entrevista de trabajo porque queda como raro, ¿viste? Empezar hablando de lo que soy bueno o de lo que soy buena para hacer. Entonces, hay como un speech por ahí más neutral a la hora de entablar una entrevista de trabajo. Está muy bien la pregunta porque es algo que nos pasa mucho. A los profesionales por lo general les pasa que o tendemos a no querer hablar de aquello en lo que somos buenos, somos muy buenos técnicamente, conocemos mucho lo que hacemos, pero no lo vendemos, no lo ofrecemos. Por eso también el tema me interesaba traerlo, para que podamos desarrollar esto del decir en qué somos buenos, que es parte del desarrollo profesional. Y a veces tendemos a creer que si hablamos mucho de nosotros estamos en ese terreno de nos la creemos o de cierta soberbia, quedar como agrandados exactamente, que tampoco está bien. Y en ese proceso lo que nos interesa ver es descubrir, como parte de la estrategia de una persona que quiere venderse y ofrecerse, es cuáles son las necesidades del otro. Claro. ¿Cuál es la necesidad que tiene esa empresa que viene a querer contratarme? ¿O cuál es la necesidad que va a cubrir mi puesto de trabajo sin ingreso? Porque muchas veces empezamos a hablar de un montón de cosas que hacemos bien o en las que somos buenos, pero que a lo mejor no aportan nada a ese puesto. Claro. Y el que nos entrevista dice, pero ¿quién te preguntó? Claro. ¿Por qué me contás todo esto? Y eso pasa mucho, les pasa a los que se presentan a una entrevista laboral o al quien ofrece un servicio. Y termina siendo contraproducente. Por supuesto, porque estamos desaprovechando la información. En lugar de usar la información casi como dardos que van directamente a atacar una necesidad, exactamente, estamos tirando muchos dardos a lugares que no sabemos si son propicios o indicados. Tal cual. Bueno, miren qué importante es administrar la información, saber a quién le vamos a hablar, en qué contexto, en qué momento. Bueno, ahí también entra mucho en juego nuestra apariencia, ¿no? De acuerdo a los lugares donde vayamos, siempre manteniendo nuestro estilo, ¿no? Por supuesto, cómo te ven, te tratan, claramente es así. Pero bueno, muy interesante este tema. Te invito a que si vos tenés alguna pregunta, alguna consulta para hacerle a Pablo, en unos días más él va a volver y vamos a seguir trabajando en esta temática. Bueno, con tus preguntas podemos también seguir tratando esto y ver de qué forma podemos ser mejores oradores y vendernos a nosotros mismos, que esa es la idea, ¿no? Sí, por supuesto. Gracias, Pablo. ¿Y te quedas a comer wraps? Intentaremos. Por favor, dale. A ver, Tincho, ¿cómo? Vamos. ¡Apá! Guarda, muy bien. Ahora Pablo, venga. Bueno, es bueno, Martín es bueno. No. Chicos, no juguemos con la comida, por favor. No estamos jugando, estamos cocinando. Ahí va. Dale. Ahí va. Ahí está, Dale, muy Pablito. bien. Bien. Guarda, A ver. no, Se quemó Pablo. ¡Vamos! Con Con esto nos vamos a Pudo hablar, Vicky. hacerlo, Dale, no Vicky. lo podés casar. A ver. ¡Ay, Bien, casi! Casi. No lo voy a hacer de nuevo porque no me va a salir. Tranqui, Hacemos una pausa. Tiembla Santi. Emiliano Martínez. Hacemos una pausa muy breve y ya venimos. In King.